Chapitos y Damaso y la guerra por el trono de El Chapo. México, los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán afirmaron haber resultado heridos el sábado pasado en un ataque ordenado por Damaso López, uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa, en una aparente lucha interna en esa agrupación criminal. En una misiva enviada hoy a diversos medios de comunicación, escrita a mano y que aún no ha sido autentificada por la defensa del capo, los hijos de Guzmán dicen que durante el ataque iban acompañados por Ismael El Mayo Zambada, socio y presunto sucesor del Chapo al frente del cártel después de la extradición de este a Estados Unidos el pasado 19 de enero. En el texto, divulgado por diversos medios nacionales, Jesús Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán afirman que el 4 de febrero Damaso López organizó una junta citando a Zambada y a la familia de Guzmán por el tema de haber pruebas de que Damaso López ordenó el secuestro de los hijos del Chapo. Sin embargo, al llegar al lugar de la cita los hijos del capo se percataron de que López no se encontraba, y a continuación comienzan a disparar en contra de la escolta personal de la familia, quedando muertos al instante en el lugar. De acuerdo con la carta, al darse cuenta de que habían sido traicionados, Zambada y los hijos de Guzmán huyeron encontrando por todo el camino gente armada a las órdenes de Damaso que intentaron nuevamente asesinarlos. Finalmente, recorrieron varios kilómetros hasta llegar a un pueblo en el que fueron auxiliados por gente del lugar ya que se encontraban heridos. La carta no especifica si Zambada también resultó lesionado. En una entrevista telefónica, José Refugio, abogado de Guzmán, dijo que si bien trata de desligarse de muchas cuestiones que no son del ambiente jurídico, se enteró de la carta por estar cerca de la familia de su cliente. Tengo entendido que la carta sí tiene el origen de ellos los hijos de Guzmán, pero es algo que no me consta a mí de manera directa, añadió. La versión del ataque coincide con un repunte de la violencia en el estado de Sinaloa en la que han participado grupos criminales antagónicos, con saldo de 12 personas muertas en las últimas 24 horas. El secretario estatal de Seguridad Pública, general Genaro Robles Casillas, dijo a EFE que esta ola de violencia se debe a una pelea por la plaza entre grupos internos del cártel de Sinaloa. Damaso López, conocido como el licenciado, fue jefe de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, agente del Ministerio Público y subdirector de Seguridad y Custodia del Penal de Máxima Seguridad de Puente Grande, Jalisco, justo cuando Guzmán lo era estaba interno. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros OFAC identificó en 2013 a Damaso López Núñez como principal lugarteniente del cártel de Sinaloa. Esto, por su tarea destacada en las actividades de narcotráfico de Guzmán Loera y por jugar un papel importante en el lavado de dinero y en el tráfico internacional de estupefacientes. La OFAC dice que López Núñez ayudó a Guzmán Loera a fugarse de prisión en 2001. Desde entonces se ha convertido en uno de los principales lugartenientes del cártel de Sinaloa, que es responsable de los envíos de varias toneladas de narcóticos desde México hasta Estados Unidos. La acusación, entonces, señala a uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa de estar detrás de esta agresión a los herederos de Guzmán Loera, ya extraditado a los Estados Unidos. Sin el Chapo. Con la recaptura de Joaquín, El Chapo, Guzmán, el cártel de Sinaloa se fragmentó y la violencia en esa entidad fue en aumento. La disputa es entre los propios familiares de Guzmán Loera, quienes buscan el control total de una de las organizaciones con mayor extensión a nivel mundial. Hasta hace pocos años era el cártel que se mantenía con una estructura bien cimentada evitando pleitos internos, pero ante la ausencia de uno de los fundadores, los dos grupos principales iniciaron una lucha por el poder. Las facciones están encabezados por Aureliano Guzmán Loera, el Guano, que reclamó el liderazgo a Iván y Alfredo Guzmán Salazar. Por herencia, los hijos de El Chapo se perfilaban como los líderes, pero el Guano, su tío y hermano del capo, es quien actualmente tiene mayor poder al interior del cártel, de acuerdo con fuentes del Gabinete de Seguridad consultados. Aureliano, siempre bajo la sombra de El Chapo, con su recaptura buscó el poder, lo que lo llevó a distanciarse de sus sobrinos y de Ismael El Mayo Zambada, otro de los fundadores de la organización criminal. El Guano es identificado por las autoridades como más violento y que tiene el control mayormente en La Tuna, La Palma y el Nogalito. A partir de la emboscada a un convoy militar en Culiacán, el 30 de septiembre de 2016, con un saldo de 5 militares muertos, las autoridades confirmaron la información con la que contaban. El Guano desplazó a los hijos de Joaquín Guzmán. Disputan el poder. En diciembre de 2015, Aureliano Guzmán libró su captura por parte de las Fuerzas Armadas, luego de haber sido identificado en un rancho familiar.
Sin embargo, hoy es uno de los objetivos principales de las autoridades federales. Hasta antes del 9 de diciembre del año pasado, cuando fue capturado, otro que buscaba el liderazgo era Alfredo Beltrán Guzmán, el Mochomito, heredero del cártel de los Beltrán Leiva y sobrino de El Chapo. Tras la caída de Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, el cártel que lleva sus apellidos tuvo grandes rompimientos. Sin embargo, quien permaneció al frente de la organización fue su hermano Héctor Beltrán Leiva, el H. Después de su captura en octubre de 2014, quien tomó el liderazgo fue Fausto Isidro Meza Flores, el Chapito Isidro, quien creó la célula de los Marzallecos, con presencia en Sinaloa y Baja California Sur, de acuerdo con datos de la PGR. El Chapito Isidro, junto con el Mochomito, intentaron desplazar a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, pero no fue posible. El 15 de agosto de 2016, Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán Salazar fueron levantados en el restaurante La Leche, ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco, cuando festejaban un cumpleaños. De acuerdo con la investigación, el Mochomito sería uno de los responsables. Días después fueron liberados y para ello, de acuerdo con los reportes, habría intervenido Ismael, el Mayo Zambada, compadre de Joaquín El Chapo Guzmán y socio desde que formaron el cártel. Empresa mundial. El botín es muy grande, pues el cártel de Sinaloa se ha extendido a América, Europa, Asia, África. Los países en los que figura la organización son Australia, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica. En México opera principalmente en Sinaloa y Durango, pero también disputa las plazas de Coahuila, Chihuahua, Baja California, Sonora, Jalisco, Nayarit y Colima. El Chapo Guzmán se posicionó en la lista de millonarios del mundo en 2009, ubicándolo en el lugar 701. 4 años después seguía en la lista, pero en el puesto 1153. Su fortuna al frente del cártel de Sinaloa fue estimada en $1.000 millones. Se buscan. Los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y su ahijado se encuentran entre los 17 objetivos prioritarios que faltan para completar la lista de 122 que fijó el gobierno federal. Se trata de Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán Salazar, hijos y herederos del imperio que construyó el Chapo, así como Dámaso López Serrano el Minilic, a quien se le identifica como ahijado del capo, confirmaron fuentes ministeriales. Otros nombres que se incluyen en los objetivos que faltan por capturar son Ismael el Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, y Dámaso López Núñez el licenciado, padre de El Minilic, quien habría ayudado a Guzmán Loera a fugarse del penal de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001. En la lista también se encuentran Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación CJNG, la organización más poderosa hasta el momento, seguida del cártel de Sinaloa. La estrategia de neutralizar a 122 personas se enfocó en sus principales actividades dentro de las organizaciones delictivas, fuera por ser líderes u operadores financieros, además de la violencia que ejercen. En la lista se incluyen tanto del cártel de Sinaloa como de Jalisco Nueva Generación, Zetas, Caballeros Templarios y los Beltrán Leiva. El último objetivo detenido fue el número 105. Se trata de Vicente Rufino Carrillo, el pasado mes de noviembre en Acapulco, Guerrero, perteneciente al cártel de Sinaloa. Entre los neutralizados que forman parte de la lista están Joaquín El Chapo Guzmán y Servando Gómez Martínez Latuta, líder de los Caballeros Templarios, ambos considerados fuertes golpes a la estructura criminal. Identificado como el más sanguinario, Miguel Ángel Treviño Morales el Z-40 fue detenido en octubre de 2014 por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México. Del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes el Viceroy fue detenido en octubre de 2014 en Torreón, Coahuila. Ese mismo año se informó de la muerte de Nazario Moreno el Chayo, de los Caballeros Templarios, durante un enfrentamiento con fuerzas federales. En octubre de 2010, en San Miguel de Allende, Guanajuato, elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena detuvieron a Héctor Beltrán Leiva, quien asumió el control del cártel que lleva su apellido tras la muerte de su hermano Arturo, el jefe de jefes, en diciembre de 2009. Héctor, conocido en el mundo del narcotráfico como el H, era el último de los hermanos prófugo de la justicia. Al asumir el liderazgo del cártel de los Beltrán Leiva se dedicó al trasiego de cocaína de Centro y Sudamérica hasta Estados Unidos y Europa. Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones, hizo alianzas con otras organizaciones criminales para expandir sus actividades en el comercio de drogas sintéticas.
Además del trasiego de sustancias, logró crear una red de corrupción y lavado de dinero. Las autoridades identifican que la disputa por el cártel de Sinaloa ha generado una ola de violencia en algunas partes del territorio mexicano. Asimismo, señalan fragmentaciones dentro del cártel de Sinaloa a partir del 15 de agosto, cuando Iván y Alfredo Guzmán fueron levantados del restaurante La Leche, ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco. La línea de investigación que mantiene la Procuraduría General de la República PGR es que el cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, que encabeza Nemesio Oseguera el Mencho, fue el grupo criminal que levantó a los hijos del narcotraficante. Sin embargo, otra línea que se investiga es que quien planeó el plagio forma parte del cártel de Sinaloa y busca quedarse como sucesor del Chapo Guzmán, es el mismo Dámaso López Serrano el Minilic. Van tras ellos. Iván Archibaldo Guzmán, el hijo mayor del capo Joaquín El Chapo Guzmán, fue secuestrado el 15 de agosto junto con su hermano Jesús Alfredo en el restaurante La Leche, en Puerto Vallarta, Jalisco, según un video entregado a Milenio Televisión por fuentes de inteligencia. Las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad del restaurante, muestran la llegada en grupos de 3 o 4 personas al lugar hasta sumar 15 comensales, entre ellos 10 mujeres y 5 hombres, incluidos los 2 hijos del líder del cártel de Sinaloa. Iván Archibaldo. La madrugada del 15 de agosto un comando armado del cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, según las autoridades, irrumpe en el lujoso restaurante, se lleva a los hombres y deja libres a las mujeres. Las nuevas imágenes muestran el momento en que Iván, identificado por las fuentes de inteligencia que entregaron las imágenes a Milenio, es pateado por uno de los sujetos armados poco antes de ser señalado por el presunto jefe del comando y sacado del lugar junto con los 4 hombres. Tras el secuestro se especuló con la posibilidad de que Iván Archibaldo se encontrara entre los retenidos, al igual que su hermano Jesús Alfredo, pero las autoridades de Jalisco negaron tener indicios que respaldaran esa teoría. La Fiscalía de Jalisco informó entonces que el grupo estaba festejando un cumpleaños, en una fecha que coincidía con el aniversario de Iván Archibaldo, y que en un primer momento había 16 comensales, pero un individuo logró escapar. De acuerdo con su versión, eran 9 mujeres y 6 hombres, uno de ellos Jesús Alfredo, estos últimos secuestrados y liberados varios días después. El 21 de agosto un familiar de uno de los sujetos retenidos informó a EFE de la liberación del grupo, pero hasta ahora las autoridades no han confirmado ni desmentido la noticia. No tenemos información que nos pueda determinar eso. La liberación de los secuestrados, dijo entonces a EFE una fuente de la Procuraduría General de la República PGR, Fiscalía, y añadió que para la institución siguen privados de su libertad. Russell Kabaer, uno de los portavoces de la agencia antidrogas estadounidense DEA, dijo a EFE hace unos días que el cártel de Sinaloa lucha contra el CJNG por el reino de la heroína de E.U., un territorio antes dominado por las bandas colombianas. El CJNG está empujando y en algunas ocasiones ha llegado a enfrentarse con el cartel de Sinaloa en E.U., aunque el grupo criminal del Chapo sigue siendo el que más droga ha hecho circular en territorio estadounidense, señaló. El Chapo puede estar en custodia y puede que haya sido sacado de su liderazgo, pero sus hijos están muy envueltos en la actividad criminal del cartel, aseguró al referirse a Iván Archibaldo, conocido como El Chapito, y a Jesús Alfredo, alias el Alfredillo.